Buenas noches. Buenas noches. Brillantina en el pelo. Eso me pasa por jugar con mis hijos. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo dicen que les va? Tuvimos un pequeño detalle técnico, pero ya estamos acá. Como todos los domingos, 20:30. Buenas y frías noches, Sandra. Buenas noches. Andrea, buenas noches. Roberto. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Nosotros bien, con visitas muy gratas. Así que estuve dudando de salir o no salir. Hola, Pati. Hola, Alma. Porque además, les digo la verdad, hola, Alicia. No tengo un tema así fijo ni establecido, porque además no fue creo que para nadie fue un buen fin de semana, ¿no? Creo que es un fin de semana de esos que preferiríamos no haber tenido. Hola, Mariela, ¿cómo estás? La verdad que... Hola, Javi. La verdad que estas últimas noticias que hemos tenido no están buenas, y tampoco está bueno lo que se ve en las redes. A veces creo que es preferible cortar por lo sano y no estar tanto conectado, porque es complicado cuando uno vive la violencia alrededor digo en la sociedad, ¿no? Y además de eso, la estás viviendo y reviviendo. Hola, Bea, Andrea. Yo cuando vi a Lore me equivoqué, salí 20:30. Hola, Anita. Sandra, sí, la verdad trágico. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí. La verdad que muy trágico y muy doloroso para todos. Creo que no hay nadie que no haya sentido dolor, mucho dolor. Hola, Estelita, hola, Mónica. Muy triste el fin de semana, pero peor la gente lo que hace es muy triste. Comparto eso que decís, dice Andrea. Abrís el Face y ves esto tan triste. Sí, tal cual. Yo incluso te comenté una publicación. Basta, y el basta no quiere decir no hablemos de los temas. El basta no quiere decir tapemos porque no quiero ver lo que está pasando en la realidad. No. Lo tenemos que ver, lo tenemos que afrontar como sociedad. Pero no desde el morbo, no desde la violencia, no desde la agresión sobre la agresión, no a las fotos, no a los videos repetidos, no al ojo por ojo. Yo estuve toda la tarde pensando en eso, ¿no? En la ley del talión y el ojo por ojo y diente por diente, que en el siglo XVIII a.C. existió como una novedad, un principio jurídico de decir, bueno, hagamos así, a partir de ahora la responsabilidad ante los hechos va a ser recíproca, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. 18 a.C. Se supone que evolucionamos. Y no estoy diciendo que ante un hecho trágico uno no tenga sensaciones y dolores y hasta odios reflejados, porque obviamente uno se pone en determinado lugar. Pero por favor, no podemos pregonar la violencia sobre la violencia. Eso nunca es la solución. No lo es. Miriam Figueroa, buenas noches. Hola, triste realidad lo que está pasando. Sí, tal cual. Hola, Marcela. ¿Cómo va? Hola, Tati. Por desgracia no todos piensan así, ya lo sé. Y es lo que me asombró, si todavía tengo capacidad de asombro, de ver en muros y muros y muros y páginas y muros y todo lo mismo. Y una violencia establecida como algo normal. Yo me acuerdo que hace unos años había algunos de los canales abiertos que se habían puesto igual que los argentinos. Están así ahora, ¿no?
Pero cuando acá se instaló eso del amarillismo y de estar todo el tiempo con los policiales y las crónicas rojas, ¿no? Y ver la sangre, el muerto, el linchamiento, eso a nosotros nos llamaba la atención y decíamos, esto no lo queremos para nosotros no somos así, no somos así. Y hoy por hoy nos convertimos en eso. Hoy por hoy nos convertimos nosotros mismos en eso. Y ante una situación lo que hacemos es publicarla y agredir al otro y en general, ¿no? Andrea dice, no, totalmente, solo respetar, no desde el morbo. Sí, el resto no lo voy a poner porque no lo voy a decir, pero sí es así. No hay que ser indiferente, por supuesto que no hay que ser indiferente, pero todo comienza con que tenemos que cambiar la cabeza. Y ver cómo se previenen otros casos, obviamente. Marcela, ¿la justicia cómo actuó si ya su padre estaba peleando por su hija? ¿Por qué separaron a esa nena de la rama paterna? Sí, Marcela, son muchas preguntas. Son muchas preguntas y yo sé que vos tenés una lucha y sé que hay mucha gente atrás que tienen luchas y que consideran que se han cometido grandes injusticias y está bien que las lleven adelante y está bien que se escuche y se respete tu voz, su voz y que las cosas se puedan prevenir, porque ahora de nada sirve, o igualmente creo que hay que llegar a la verdad, pero de nada sirve ya porque no tiene opción. Pero hay muchos niños que sí tienen opción o que deberían tenerla y que deberían ser escuchados. Y la justicia tarda, y es cierto, la justicia tarda y a veces no llega. Me pareció que un tema muy interesante, sobre todo lo que vi que publicás vos y las personas allegadas, de ver el tema de cuáles son las responsabilidades que tienen los jueces por los casos que llevan, las respuestas de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es un tema interesante para tratar seriamente y con respeto, porque es claro que hay determinados juzgados que no están especializados, que tratan muchos temas, y las medidas cautelares, y sobre todo las medidas cautelares en lo que es la ley de violencia doméstica, creo que ya esto lo conversamos alguna vez, pero en muchos casos no son efectivas. En muchos casos no lo son, pero son temas muy delicados y no hay que tomarlos a la ligera. Ana dice, al igual que los noticieros, y tal cual. Manuel dice, me negué a publicar y a comentar sobre el caso, me hace mucho mal. Sí, sin duda. Sin duda nos hace mal. Nos hace mal como seres humanos, nos hace mal. Javier dice, la violencia y el odio no conducen a nada. Sería bueno que en vez de eso deseáramos o hiciéramos una oración por el almita de esa niña. Tampoco tapar el sol con un dedo. Sí, sin duda, Sandra, estoy de acuerdo con vos. Hola, Berito, ¿cómo estás? Andrea dice, me interesa el tema y muy en serio. Es que es real. Yo creo que hay temas que son muy interesantes, pero que no se pueden tomar a la ligera y se pueden hablar genéricamente, pero en realidad cada caso es un mundo. Pasa que nos encontramos con una denuncia en violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? La ley sobre violencia doméstica en realidad lo que hace es tomar medidas cautelares. No resuelve sobre el fondo del asunto, y esto creo que también lo hablamos alguna vez. No responde sobre el fondo del asunto. No condena. En realidad remite o a familia o a penal, en el caso de que se entienda necesario, pero en general lo que hacen es imponer la medida y nada más. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y es cierto, nos encontramos ante denuncias falsas. Pero como la medida, una medida provisional, en realidad no causa estado, y lo que se hace, en teoría, es provisionalmente organizar las cosas para que después un juzgado en definitiva resuelva, lo que se hace es sacar el problema del medio. Y muchas veces una denuncia falsa termina con
una restricción de una persona que en realidad no hizo nada, o con una tobillera frente a alguien que en realidad no sucedió lo que decían y en realidad le inventaron la denuncia. Y además genera consecuencias, ¿no? Genera consecuencias en ese victimario que no es victimario, o que quizás sí lo era, pero la otra persona también tenía su cuota de responsabilidad. Y en el medio, siempre en el medio, quedan los chiquilines de rehenes, quedan los hijos. Realmente es un tema complicado. Hola Magali, ¿cómo estás? Es un tema muy complicado. No, sí es verdad, Marcela, no investigan. No investigan. Yo recuerdo que hace un tiempo yo estuve como abogada, en una denuncia de violencia doméstica contra un hombre, y yo que era la abogada del denunciado, yo pedí que se remitiera penal. Yo pedí que se siguiera investigando, porque en definitiva la medida cautelar no iba a resolver si efectivamente los hechos que se denunciaban eran verdad o no, que se investigara. Pero eso en general no sucede. Entonces tenemos unas medidas hechas para prevenir daños, pero en definitiva sirve en muchos casos, pero en muchos otros no. Y hay que ver cómo se le da una solución definitiva a este tema, que es un tema muy grande para lo que es el Uruguay. Son muchísimas las denuncias que hay. Es increíble. Como también son muchísimos los expedientes en familia, por causas desde pensiones hasta visitas, hasta, bueno, el tema de los menores, los viajes al exterior. ¿Qué pasa cuando la denuncia es falsa? Bueno, Alma, a ver, cualquier denuncia que una persona hace y a sabiendas de que es falsa, la persona tiene responsabilidades, y tiene responsabilidades incluso hasta penales. Puede llegar a tener una responsabilidad penal si se evidencia y se demuestra que la denuncia es falsa. Pero para eso hay que llegar a la verdad. Y para llegar a la verdad en eso, uno tiene que realizar, que quede demostrado, seguirlo en penal, y por supuesto que la justicia también lo entienda así. Sí, yo justamente me tocó de profesional, a mí me tocó de profesional estar de los dos lados, estar como abogada de la víctima y como abogada del victimario, entre comillas, victimario. Todos los abogados en general que hacemos el ejercicio liberal de la profesión, nos toca estar de un lado o del otro. Y primero que es un tema muy áspero, muy complicado. Pero además de eso, de ser complicado, te topas con las deficiencias del sistema. Y es cierto, el sistema no es perfecto ni mucho menos. Marcela, ¿un juez puede firmar a una madre la salida del país estando el padre presente y teniendo la patria potestad? Sí, es posible. Vi por arriba el caso que denunciaban, y sí lo puede hacer, debe fundarlo, ¿no? Tiene que fundar las razones por las cuales autoriza la salida del país. Se pide una autorización judicial cuando no es posible el acuerdo entre padre o madre, se pide la intervención judicial y el juez decide. Pero no sé el caso en particular, los detalles, los pormenores, porque una cosa, y se lo repito porque es así, una cosa es cuando uno habla generalidades y otra cosa es cuando uno habla de un caso concreto. Yo no podría hablar del caso concreto que tú has publicado, de este muchacho, porque realmente no conozco los pormenores del expediente, y hay que ser muy cauteloso cuando uno habla y opina sobre causas existentes. ¿Ah? Y con esto me refiero a cualquier causa, a la causa de este papá, a tu causa, a la causa de la pequeña. Miren, yo no me acuerdo si lo conté. Hace unos años, resultó que una
niña había fallecido y la llevan a la policlínica y ya estaba muerta. Se dijo que había sido abusada y que había sido abusada por determinado familiar. El informativo, en el caso de los que llamamos amarillistas y que nos hicimos todos azorados, entendiendo de que no correspondía que hicieran determinadas cosas, pero el noticiero, me acuerdo que salió desde la puerta de la casa del victimario, mostrando en dónde era. El barrio fue, incendió la casa, les destruyó todo. ¿Por qué? En venganza, en represalia, porque lo que lo habían hecho a la menor. Tiempo después se demostró que esas personas nada tenían que ver con el fallecimiento de la niña, que la niña no había sido abusada. Sé que es un caso excepcional, que en muchos casos de estos lamentablemente son ciertos, pero en este caso se fue a hacer justicia por mano propia, por algo que se estaba diciendo que se había hecho y no era así. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno hace, no solo como profesional, como ser humano, porque a veces nos inducen en error o nos inducen en emociones que después no podemos controlar. Adrián dice, por ejemplo, un homicidio simple tiene como máximo 12 años de penitenciaria y una rapiña 16. Lógico, se podrá discutir. Ahora está escrito en la norma, lo está. Sí, lo que pasa es que el homicidio en general tiene determinados agravantes que se le suman, pero en realidad la rapiña, lo que se trató en lo que es política, en política criminal, era en aquel momento penar aquel delito que estaba siendo más común en el momento, que era la rapiña, el hurto con violencia, y se le suma, y sí, es una opinión absolutamente válida. Realmente es fuerte, dice Andrea, que alguien pueda hacer como inventar algo tan serio. Sí, tendrían que cambiar las leyes. Sí, Mónica, yo no sé si hay que cambiar tanto las leyes, o es mi opinión, o en realidad lo que hay que hacer es aplicarlas bien. Javier dice, profesionalmente un abogado cuando ve que su defendido está mintiendo, ¿qué puede hacer? Es un gran tema. Es un gran tema. Primero que nada, Javier, hay que, por lo menos yo entiendo que mi profesión es una de las profesiones más honrosas, porque obviamente es la mía. Y creo, seriamente creo que estudiamos y trabajamos para defender los derechos que todos tenemos, ¿sí? O sea, eso de plano. Y me van a decir, bueno, pero ¿qué derecho tiene un asesino? Bueno, esa persona lo que tiene es derecho a que se le dé un proceso justo, a que se lo condene por lo que hizo y no por otra cosa, a que se le respeten los derechos que todavía, que más allá del delito que cometió tienen, que tenga un proceso justo, una condena justa y nada más. Yo no pretendo que una persona que es culpable, yo la defiendo, sea considerada inocente. Lo que sí pretendo es que sea culpado por las pruebas que existen, porque también es eso. En muchísimos casos se considera que hay probado un delito y en realidad no hay prueba de ello, o la prueba no es lo solvente que tiene que ser. Y en definitiva, ese es parte del trabajo del abogado. Demostrar las inconsistencias del sistema y hacer cumplir las leyes en lo que tiene que ver con su defendido. Pero en el caso, si sabes que miente, en realidad no le estás ayudando demasiado a la causa. Lo que en realidad el abogado tiene un secreto profesional, como tiene el médico, como tienen muchísimas profesiones. Lo que el cliente nos dice a nosotros no podemos develarlo, no podemos, porque somos responsables de ello. Pero nos podemos también apartar del caso si entendemos que lo que se dice o lo que se hace no responde a la realidad. Eso va en cada uno y cómo toma uno la profesión como en cualquier otro. Gracias, Bea, gracias. Hay varios casos, han arruinado la vida de muchos hombres, sí, y de mujeres también, sí.
Esto no es un tema de género y de niños también. Creo que no es un tema de género, creo que es un tema de la sociedad. Eso es muy bueno. No todos los profesionales... Sí, estamos de acuerdo, no todos los profesionales pensamos igual. No, los profesionales tenemos nuestras reglas también, tenemos un código de ética, tenemos una forma, un camino para trabajar. No todos lo hacemos, algunos se desvían, algunos lo hacen. No son ni más ni menos abogados, son distintos. Cada uno sabe a dónde apunta. Pero bueno, la verdad es que sí, que son temas arduos, no son temas sencillos de tratar. No lo son. Y no son temas sencillos de tratar, porque estamos hablando de las cosas más sensibles que podemos tener. Nuestros hijos, los niños, los más vulnerables. Entonces, cuando estamos tratando con temas tan delicados, hay que ser muy responsable para hablar desde el respeto, pero también para no generar más odio. Creo que nuestra función en la vida tiene que ser no generar más odio. Leo dice 36.000 denuncias cuando habitualmente habían alrededor de 6.000. ¿Serán que han abusado? Y Leo, ¿viste cómo es? Que hay un crecimiento exponencial de las denuncias, es cierto. Pero repito, ¿cómo llegamos a saber qué denuncias son falsas o no si no le damos el trámite adecuado para que pueda finalizar y poder saber en definitiva si la persona a la cual acusaron de victimario, le pusieron medidas provisionales, sea mujer u hombre, abuela, abuelo, tío, tía, si esa persona era responsable de lo que se le dijo o no? Si solamente nos quedamos en la medida provisional y en lo que entendemos que provisoriamente hay que hacer, nadie tiene responsabilidad lo que pasa en ese tiempo, que son 6 meses o son 3 meses. Bueno, estamos tomándonos muy a la ligera determinadas cosas. Alma dice, yo conozco un caso de cerca que una mamá denuncia al papá de los hijos mintiendo, que él la golpea y sabemos que es mentira. En ocasiones cuando ella dice que se lo encontró en la calle le pegó, y en varias ocasiones él no se encuentra en la calle. Exacto, Alma. Sí, yo sé. Yo sé que existen, o sea, yo no las estoy negando. Vamos aclarando. Yo no niego que existan las denuncias falsas. No niego. También no podemos negar, ninguno puede negar, que hay un crecimiento exponencial de las denuncias, porque también hay un crecimiento exponencial de la violencia. Entonces, así como crecen las denuncias reales, también crecen las denuncias falsas. Y las denuncias falsas, en realidad, hay que lograr comprobarlas. Exacto, papás presentes, denuncias falsas comprobadas. Hay que comprobarlas, porque tenemos que terminar con este mito de que todos de un lado somos buenos, todos del otro lado somos malos, o estos son todos víctimas. No es así. A ver, la vida no es en blanco y negro. La vida no es en blanco y negro. Roberto dice, el tema de violencia doméstica está mal llevado por carencia de profesionales en el tema. El sistema judicial está en falta con lo que refiere a darle la importancia que debería poner en las medidas cautelares, y ahí queda. Tal cual lo que estaba diciendo Roberto. Hola, Chelito, ¿cómo estás? Leo dice, ¿qué les piden para hacer la denuncia? Me pasó y tengo varios amigos que están igual. Leo, lo único que se pide es la denuncia. Es que relaten los hechos. Entonces, como dice Alma, y es cierto, si una persona va y dice que tiene miedo de su expareja, que le ha pasado o no le ha pasado, etcétera, etcétera, y que se lo encontró y le dijo tal cosa, lo primero que se impone es la medida. Y no vamos a averiguar si es cierto que se lo encontró, si es cierto. Ojo, no generalicemos. También hay jueces que van y llegan al fondo del asunto, o hacen todo lo posible para llegar al fondo del asunto, escuchan las dos campanas. Hay veces que se desestiman las denuncias, pero no es lo común.
no es lo común, es lo excepcional. Los jueces porque usan solo la denuncia de la mujer y no del hombre. Bueno, no sabría responderte porque en realidad no es la visión que yo tengo, ¿sí? No es la visión que yo tengo. Lo que sí es cierto que se toman más en cuenta cuando es la madre que tiene a los hijos, porque se supone que estás protegiendo el bien del menor. Pero en realidad yo no tengo de que usen solo la denuncia del hombre y no de la mujer. En mi experiencia, no. Tengo también, o sea, de hombres y mujeres que se hacían denuncias ambos, y los jueces decidían en base a ambas denuncias, y por algo se hacían, por ejemplo, las restricciones mutuas. Hay que ver cada uno de los casos y no... Bueno, yo lo de que no responden a las denuncias de los hombres, yo no lo tengo, no tengo constancia de ello, no tengo por qué dudar. Les mando un beso grande, se me acaba el tiempo, ya llega la previa con Pati Pati. Nos vemos el domingo que viene en esto que llamamos hacer es la mejor manera de decir. Gracias por estar ahí. Estelita dice, creo que los hombres en su mayoría no denuncian el maltrato. Sí, hay que ver qué cosa es más común de lo que pensamos. Les mando un beso. Sí, gracias, Adri. Leo, si la denuncia no te la toman en la comisaría, 0800 5000, y si los jueces no la toman en cuenta, ya es otro el tema. Se incrementó las denuncias por la 19580, los jueces toman decisiones por teléfono. Vamos a tratarlo. Les mando un beso grande, buena semana, cuídense.